La voladura de la hispanidad hace 200 años la hicieron entre Godoy, Carlos IV, que era un infeliz, y no voy a hacer comparaciones, esas me las callo, entre Godoy y luego Fernando VII, que impidió la reunificación una vez los procesos de independencia. Se le ofreció a Fernando VII la posibilidad de confederar los virreinatos con la metrópoli, adquiriendo esos virreinatos su autonomía de función, de funcionamiento, de organización, pero ligada a la metrópoli, incluso admitiendo que el rey de España fuera su rector. Fernando VII se negó a eso. ¿Quiénes podrían asemejarse? Y bueno, los efectos están ahí, es decir, la descomposición fue inmediata. Se fragmentaron en 1000 trozos la hispanidad. Era la primera potencia mundial, era un nuevo orden mundial. Aquel sí que era nuevo en su época, pero orden no como el que pretenden ahora, sino un orden humanístico, ¿no? Humanizador. ¿Qué figuras actuales se pueden identificar con la figura de Godoy, que fue el pergeñador de la entrega de España a los franceses, pero literalmente entregarla a Napoleón? ¿Quién se puede y quién está detrás del proceso actual? Entonces era Napoleón e Inglaterra, o sea, Francia e Inglaterra, pero ahora es el Forbavos, en fin. ¿Quién está, ya lo he dicho en cierta manera, quién está detrás de este proceso para hacer tanto daño a España y entregar los despojos a los buitres internacionales que se los van a comer con patatas fritas? Bueno, yo creo que hay un tema importante que has dicho, ¿no? De estas analogías, y también lo ha comentado Santiago, históricas son muy importantes, ¿no? Porque es evidente que posiblemente estemos en un cambio de régimen como el que supuso la huida, iba a decir la caída, la huida de Alfonso XIII y la llegada inesperada de la República, pero que también se estaba fraguando desde mucho antes, y el Pacto de San Sebastián es prueba de ello, ¿no? Y también estas analogías de la pérdida de digamos, los virreinatos, las provincias de ultramar, porque la monarquía perdió el rumbo, ¿no? Hoy, por desgracia, Felipe VI es una figura que constitucionalmente ha de representar y encarnar, pues, esa unidad de España, pero él mismo está obligado a firmar, sancionar los indultos que el propio Ejecutivo, el Gobierno Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ha ejecutado, ¿no? Y entonces, claro, es una monarquía con las manos atadas y que, evidentemente, pues puede sucumbir con muchísima facilidad. Yo creo que hay intereses clarísimos de que España no se encuentre consigo misma, que España no levante cabeza, que quede tocada de muerte. De hecho, lo hemos visto como muchas leyes que primero se han aplicado aquí en España, sobre todo cuestiones de ideología de género, cuestiones digamos, que atentan contra la dignidad de la persona, pues España ha sido el laboratorio para que después se aplicaran o se intentaran aplicar en países hermanos hispanoamericanos, ¿no? O sea, hay alguien a un nivel muy superior que sabe que España todavía representa algo para muchos millones de personas que, aunque no son de la península, son herederos de nuestra cultura, ¿no? Y entonces no podemos escatimar dudas del poder real de grandísimas corporaciones, poder real de grandísimos grupos de presión, de lobbies, poderes mediáticos, pero que además, por encima de ellos, pues sabemos que hay unas élites mundiales que están dispuestas a reconfigurar todo el mundo, ¿no? Entonces, dentro de esa reconfiguración, yo creo que uno de los planes, de hecho ya se ha visto claro con el cambio de presidente en Estados Unidos, cómo las relaciones con Europa van cambiando. De hecho, yo creo que Europa ha sido sentenciada por las grandes élites mundiales. Europa también se va a fraccionar una vez caiga España, que nadie se alegre, porque es que Europa se va a fraccionar, dejará de ser un agente político internacional. Hay muchísimos poderes que están interesados, y una forma de debilitar España
Perdón, Europa evidentemente es debilitar o deshacer España, porque no olvidemos que somos la cuarta economía, demográficamente España aún tiene cierto peso, aunque la población se vaya envejeciendo, pero una vez se rompa España, se rompería todo el sur de Europa y con eso pues Europa quedaría también pues en manos de estos agentes sociales. Sin duda, cuando hacemos el análisis de lo que está pasando, yo creo que efectivamente hay que introducir el elemento de exterior. Interiormente tenemos ya lo nuestro. Está clarísimo que hay, por un lado, los movimientos separatistas ya de onda raíz y que han adquirido un poder descomunal, tergiversando incluso el texto de la Constitución, donde yo a veces digo que, bueno, está mal, la Constitución tiene muchísimos agujeros, pero no justifica para nada lo que está ocurriendo. Lo que se está haciendo es una mala interpretación y una perversión de la propia Constitución, porque, por ejemplo, en la Constitución jamás se habla de Estado autonómico. Eso de Estado autonómico es un invento absurdo, ¿no? Es una contradicción absurda. ¿Cómo va a haber un Estado supuestamente central y un Estado autonómico? Un Estado central que no tiene territorio, que no tiene nada, que está acaparado todo por los estados, las autonomías. Eso no tiene ningún sentido, no puede construirse un Estado con ese presupuesto, ¿no? Y todo el mundo lo da por sentado. Claro, es un Estado bicéfalo luchando contra sí, uno contra sí, donde, claro, todas las de perder tiene el Estado llamado central, mal llamado central, que simplemente el Estado nacional, que debía ser único. La Constitución solo habla del Estado, y el Estado es único, donde están las autonomías, pero también están las diputaciones y también estaban los municipios, que han desaparecido prácticamente. ¿Cómo que las diputaciones, las provincias, tienen un rasgo constitucional extraordinario en nuestra Constitución y han desaparecido, entre otras cosas? Es decir, lo que se ha hecho, en fin, vuelvo otra vez al tema de los jueces, cómo esto han podido bendecirlo, ¿no? Y bueno, de bendición en bendición ha acabado con la bendición de los obispos, ¿no? Digo que efectivamente dentro tenemos muchos problemas para explicar lo que está pasando, pero hay que acudir también a otros elementos exteriores, indudablemente, y ahí Ernesto y Javier estoy de acuerdo con vosotros, de que ese es otro elemento que hay que tener cada vez más en cuenta, porque si no, yo no me los creo ni tan poderosos ni tan inteligentes a todos estos movimientos separatistas y tal, como para llegar hasta donde han llegado. Ciertamente el apoyo internacional ha sido y sigue siendo importantísimo. Ellos también lo han construido y lo han logrado, ¿no? Porque cuando dice Ábalos también, que creo que dijo también que se ha acabado... No, ya no se ha acabado, me parece que dijo, perdonadme que mire un segundito, dijo que se había acabado el Estado opresor, y también que se había acabado la campaña internacional contra España. Pero ¿cómo puedes decir esta estupidez, no? Cuando los propios independentistas, hace poco han ampliado 3 embajadas más, dentro de las que tenían hasta Australia ya han conseguido una embajada, vamos, es decir, eso crece. Es decir, que sin duda los independentistas, los separatistas han tocado los resortes y las redes internacionales, pero ahí han tenido mucho éxito y han coincidido con intereses, efectivamente, que están muy por encima de nuestros... Nos deben de estar viendo pues como, en fin, experimento. No es la primera vez, recordemos en la Segunda Guerra Mundial, como nos anticipamos y vieron aquí también un experimento, ¿no?, de lo que podía ser. Sin duda España, yo no sé por qué, tenemos esta fatalidad histórica de ponernos en un momento determinado y ser el pim pam pum y el campo de experimentación de políticas absolutamente de intereses, pues eso, multinacionales, globales, tremendos, que tienen una potencia que ahí no podemos ni calcular y que realmente están influyendo. No sé Rusia hasta qué punto, no sé Soros hasta qué punto, no sé qué los americanos, no sé qué el foro de Davos, no sé qué. Quiero decir, ahí ya se nos pierde, porque realmente es inabarcable eso. Pero que existe y está organizado y está influyendo y está metiendo dinero de una manera tremenda, pues está claro, ¿eh? Y ahí metemos a Marruecos, metemos en fin, a miles de cosas. Todo eso va coincidiendo y sería de ciegos el no darnos cuenta de que todo eso no es fortuito, no es mera casualidad histórica que ha surgido de la noche a la mañana, ¿no?
también hay que reconocer que tienen un caldo de cultivo enorme que es la leyenda negra, todo el discurso antiespañol que, vamos, está arraigado en todo el mundo y basta rascar un poco para encontrarlo, y además de ahí surge también una fuente tremenda de tratar de que España desaparezca de una puñetera vez, en definitiva. Así que nos enfrentamos ciertamente a unos, en fin, no molinos, sino unos gigantes muy grandes, pero siempre ha habido Quijotes y ahí es donde yo quisiera recargar. Yo también he estudiado mucho a Cervantes y al Quijote, que tampoco era ingenuo Cervantes, no es que viera allí Don Quijote molinos, digo gigantes porque estaba chalao, no, veía molinos pero sabía que eran gigantes. Nosotros podemos estar viendo molinos, pero debemos saber que son gigantes y que hay que enfrentarse a ellos con todo lo que sea, aunque saltemos por los aires. Y ciertamente hay que empezar a elevar un poquito el tono del lenguaje. Viejas palabras como tiranía, como rebelión, como esto, es que cada día adquieren más fuerza y más potencia. Y claro, lo triste sería que todo esto se empezara a enredar con ideologías, no sé, de todo tipo, no despojarlo de toda ideología, es decir, la unidad y la igualdad de todos los españoles, ir a los 4 puntos esenciales, ir a despertar los sentimientos más nobles de todo el mundo y dejarnos como si desconfiáramos en ese propio objetivo y tuviéramos que no sé, acompañarlo y adornarlo de ideologías, digo en esto, pues yo qué sé, que a veces se mezcla que si pro vida, que si lo otro y tal, todo eso son causas muy importantes, pero en este momento no son lo esencial es unir a todos los españoles con la defensa de lo que es la mayoría, y la mayoría somos trabajadores. Cuando esta gente se llena la boca con términos, hay que recuperar el término la clase trabajadora, la clase obrera, que somos la inmensa mayoría de españoles, es por los que, digamos, el viejo marxismo y la vieja izquierda luchaba, pues es que siguen siendo los oprimidos y ahora además oprimidos por todos los lados. Y cuando va a Cataluña más, pues esa unión realmente de lo más sano, que es el que vive de su trabajo, no los parásitos, no la neocasta, no todo, digamos, todo. Es que si indagamos detrás de empresarios y todo lo que sea lo que hay, es que a veces nos encontramos con cosas desoladoras. Es gente meramente que vive del cuento, que vive del Estado y que por eso ahora se subyuga y se pone a bendecir a Pedro Sánchez. Pero ¿cómo es posible usted? Viven muchos en la inopia, la verdad. Esto yo creo que también hay mucha ignorancia entre el empresariado financiero y empresarial, porque no se puede entender cómo pueden apoyar una cosa así, cómo no tienen el valor, pero si os estáis cargando vuestra propia existencia, o es que creéis que esto vivís en el aire, o es que no necesitáis carreteras, no necesitáis una unidad de mercado, no necesitáis un Estado protector, no necesitáis trabajadores, pero todo eso ¿dónde va a ir a parar? Entonces no sé dónde vais a construir, quedarán las 4 multinacionales y los demás pues desarrapados buscándose la vida como puedan, o sea, decir, esos empresarios miopes, totalmente aborregados, amodorrados y subyugados por el poder para ganar una especie de subvención, y encima les engaña con el señuelo del dinero que va a venir de Europa, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan cretino en creer esas cosas? Si no tienes un país perfectamente estructurado, donde haya los derechos mínimos respetados y haya un bien común, que un bien común existe, que las carreteras son un bien común, que el aire es un bien común, que el agua es un bien común, que los puertos y los aeropuertos son un bien común, que la seguridad social es un bien común, que la agencia tributaria es un bien común, etcétera, etcétera, que el ejército, la policía es un bien común. Todo eso que va a desaparecer, todo eso, es que hay una especie yo creo que ha habido un problema cerebral realmente de lobotomización cerebral. Hay algo ya neuronal. Yo creo que hay una reducción de la capacidad neuronal de muchísima gente, sobre todo de estos, claro, los Lastra, los Ábalos, todos estos del gobierno, vamos, que los oye uno hablar y no se da, vamos, le parece incomprensible que ha caído en otra galaxia, no ya en otro planeta, en otra galaxia, para que exista estos personajes de dónde han salido, y estos me dirigen y dirigen a un país de 48 millones donde cada uno necesita vivir y buscar el bienestar y no caer en la tentación de sálvese quien pueda por un trocito acá, otro trocito allá.